In order to introduce the class topic, or before, I would like to practice a little bit about the topic class before, right? Vamos a repasar un poco y practicar un poco sobre la clase que tuvimos ayer, ¿cierto? About the verb to be, right? So we're going to have a little bit practice. Esperemos que se proyecte la imagen. Okay, in the first part, in the first section, en esta parte de acá dice long way, sabemos, recordemos, ¿quién me puede decir cuáles eran los verb to be, el verbo to be? Los verbos eran I am, Sí, José, please. you are, she, Ajá. he, it, where I, you are. Ah, ya. Recordemos que el verbo to be, sí, eran tres. Am, sí, I am. Are, you are. We are, ¿cierto? Y el is, que era para she, he and it. She is, he is, ¿cierto? Recordemos que el verbo to be, sí, eran tres. Am, are, and is. So those are the verb to be words. But the personal pronouns, o sea, los pronombres personales eran I, they, he, she, ¿cierto? You. Entonces, con eso sabemos que, digamos, en qué situaciones, what kind of situations are we going to, or are we using the verb to be? ¿En qué situaciones eran las que podíamos usar el verbo to be? ¿Recuerdan? Les voy a ayudar con una. To express places, right? In order to express places, for example, I live in Pereira, in the city of Pereira. O I am in Pereira, ¿cierto? Usando el verbo to be. I am in Pereira. I am in Cartagena, o también recordemos que no es solamente se usa como, como para indicar ciudades o países, también como tal, como dice la palabra lugares. También si ustedes están en un centro comercial, I am in the mall, I am in the hospital, I am in the police station, o I am in the bus station, ¿cierto? En la estación de buses, en la estación de policía, lugares. ¿Cuál más recuerdan que se tienen en cuenta para usar el verbo to be? ¿Quién? Who remembers? ¿Quién recuerda? Recordemos to express places. Another one is to express ages, para decir nuestra edad, ¿cierto? I am 26 years old. She is 20 years old, 20. They are 40 years old, ¿cierto? Ellos tienen o ellas tienen 40 años de edad. Y ahorita, como también estábamos hablando, pues, to express nationalities. To express nationalities, I am from Colombia, I'm Colombian, I am from Argentina, I am from Perú, Brasil, ¿cierto? Entonces se usan también para ese tipo de situaciones. También, also, we are going to use the verb to be to express professions, right?
I am a teacher. You are a student o you are students, ya que me estoy refiriendo a todos ustedes, a los 5 o 6 que están. You are students. We are doctors, ¿cierto? So we are going to use it to express professions. Also, emotions and feelings. I am cold, tengo frío también. I am happy, I am sad, I am angry, enojado, I am hungry, hambriento. I am nervous or she is nervous. Ella está nerviosa. He is scared. Él está temeroso. Entonces ya con esto, recordemos que habíamos visto también las tres categorías, positive, negative, and questions. Entonces ya con eso vamos a empezar con esta primera pues actividad. Long way, ¿qué quiere long way? Pues que aquí me van a ayudar a completar estas oraciones usando el verbo to be de la forma larga, ¿cierto? Y aquí, como pueden ver en paréntesis, there is the not word and the verb to be. So the verb to be, you have to become or conjugate in the correct verb to be according to the pronoun, personal pronoun. Aquí está el verbo to be normal, ¿cierto? Be. Pero ustedes me lo tienen que decir de acuerdo al pronombre, ¿cierto? Recordemos qué verbo to be es para cuál pronombre tenemos que utilizar. Y el not, pues, esto me lo está queriendo decir de que la oración me la tienen que decir negativa. Cuando esté así es positiva y obviamente también poner cuidado si está en es como esta, sería una pregunta. So, in order to start, who will be the first volunteer? ¿Quién va a ser el primer voluntario? Yeah. ¿De cuál voy a decir? La primera, I eat. Yeah. Remember, Am eats. Yeah. I am eats. Not I a am. student. I am is not a student. Yeah. Omite leave. ¿Perdón? Omita quite el leave. I am no. Y di este. No. Ajá. Not a student. Right, correct. I am not a student, ¿cierto? Sí. Recordemos la estructura gramatical. Personal pronoun, verb to be, I am. En este caso, como es negativo, so you have to say not, I am not. Y ya el complemento, student. I am not a student, right? Entonces, ¿quién seguiría con la segunda? Who will be the next volunteer? Hello. Vamos a hacer entonces esta juntos. ¿O quién va a ser voluntario o voluntaria? Yo. They are Bien, pues. in the building. Yeah, that's correct. They are in the building. Good. ¿Cierto? Recordemos, acá está pasado, presente, positivo. Acá estaba negativo, ¿cierto? I am not a student. Aquí es positivo. Good. The next one. He. Here is only. Yeah.
aquí, digamos, coloqué un error, pues prácticamente les di, digamos, apenas no me acordé de quitarlo, pero este es el verbo, o sea, prácticamente les di la respuesta en este. He is He ugly. only. Ajá. Ahora, the next one is a question. Look. So, remember that you have to mention first the verb to be. Van a decir primero el verbo to be, que cuál sería para we. We are not. Recordemos cómo es pregunta, entonces, ¿qué iría primero? ¿Cierto? Iría el verbo to be. Entonces, como primero, ¿qué es lo primero que mencionarías? O sea, el que estabas diciendo estaba bien, pero entonces, ¿cuál es el primero que mencionarías? ¿Cierto? Va a ser el are, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar acá are como en negativo, entonces, are not we musicians, ¿cierto? Musicians. Are not we musicians, en plural. Y la última, She is tired. good. She is tired, ¿cierto? Tired, pero good, excellent, she is tired. Ahora vamos ya practicamos un poco la forma larga, ¿cierto? I am, they are, he is not, we are not, I am not. Ahora vamos a practicar un poco la forma corta, the short way. Remember that is to put the apostrophe, the word and then the T. O sea, recordemos que era el verbo to be, después la N, después la comita, lo que se llamaría apóstrofe, y después la T. Y recordemos que obviamente como es la forma corta de contraction, the pronunciation will be different to the first way, the long way. O sea, va a ser diferente la pronunciación. Entonces, aquí, en la primera, ¿cómo sería? ¿Quién podría decirme en esta primera? O quizás en esta sí les pueda, digamos, confundir un poco, ya que aquí hay un nombre propio, Carol, ¿cierto? Entonces yo les voy a ayudar con esta, ya que pues recordemos que Carol es un nombre femenino, entonces va a ser she, y pues la forma corta era she's, agregándole la comita y la s. Entonces aquí pues sería lo mismo, se le colocaría aquí la apóstrofe, la comita, and the s, la s. So the correct pronunciation will be Carol's Brazilian, ¿cierto? Carol's Brazilian. O sea, Carol es brasileña, ya que esta es positiva. Entonces se va a unir con el pronombre, ¿cierto? El verbo se va a unir con el pronombre. Aquí sí sería she, pues sería she's, ¿cierto? Sería she's, el cual se pronunciaría con she's Brazilian. So the next one, ya sabiendo cómo se podría pronunciar, a volunteer, guys, volunteer,
Bueno, pues vamos a hacerlo juntos, si quieren. Recordemos, la segunda sería Roberts, pero, ¿cierto? Sería así si fuera positivo. Pero aquí, como podemos ver, no es positivo, es negativo. Not and the verb to be, and the verb to be. So, Robert isn't mechanic. Remember, is, the verb to be is, el verbo to be is, and, la N, apostrophe, and then the T, isn't, ¿cierto? Isn't. So, Robert isn't mechanic. Ahora, en la de pregunta, pues sería, ya que sabemos que es they, so that will be, aren't they in class? Aren't they in class? Así como pusimos en el de is, el verb to be are, the N, apostrophe, and T, right? Aren't they in class? Now, the next one, you have to know that is an exception in order to pronounce and write the contraction or the short way. Recordemos que esta sería la única excepción donde la forma larga para la negación, es para la negación, no sería I ant, nada de eso, sería am o I'm not. O sea, la forma corta pues positiva de I am, que sería la I, la apóstrofe en M, la M. I'm not a hunter. I'm not a hunter. Or I'm not a hunter. ¿Cierto? Lo única se pondría la contracción o la forma corta con el pronombre personal, se uniría el pronombre personal con el verbo to be y el not quedaría tal cual. I'm not a hunter, ¿cierto? Y por último, pues tendríamos otra pregunta que sería el positivo. Are you dumb? ¿Cierto? Recordemos que en pregunta primero va el pronombre, el verbo to be, después va el pronombre y después el complemento. Puede ser corto, el complemento puede ser larguísimo, ya es dependiente. Pero aquí pues el complemento es corto. Are you dumb? ¿Cierto? Listo. Entonces hasta aquí pues we can study or we can practice a little bit the long and short way of the verb to be. Hemos practicado un poco lo de la forma larga y corta del verbo to be. In questions, positive and negative sentences. Now, in the last part, the yes, no questions, ¿cierto? Miren que obviamente también podemos responder, son preguntas que necesitarán respuestas, obviamente. Entonces, van a haber dos tipos de preguntas. Yes, no questions es la que nos vamos a enfocar ahora y pues habrá otra más adelante que ya son como preguntas abiertas que se llaman, donde usted ya da su opinión, ya dirá, pero aquí yes, no questions es eso. Le preguntan algo y usted dice si es eso o no es eso. Pues por eso se usa el verbo to be. El otro tipo de pregunta no se usa el verbo to be. Entonces, aquí como vemos en las questions, are carrots vegetables? Ya que están refiriendo aquí carrots, nos están diciendo que si las zanahorias son vegetales, ¿cierto? Entonces podemos decir yes. Entonces decimos yes. Ya recordemos en la forma gramatical de personal pronoun o decimos el nombre propio. En este caso nos lo han dicho con el nombre propio. Carrots. So, yes, carrots are vegetables. Si es positivo, ¿cierto? Es decir, tal cual lo que está aquí, pero cambiando el orden. Yes, ponen carrots al principio y después are vegetables. Al igual que la segunda. Is Han a teacher? Ah, entonces ustedes pueden decir no. ¿Cierto? También pueden obviamente negar. No. Han is not a teacher. O la forma corta. Han isn't a teacher.
¿cierto? Podemos responder por las dos formas, yes, no questions. Are carrots vegetables? Yes, carrots are vegetables. Is Han a teacher? No. O yes, yes. Han is a teacher. No. Han is not a teacher. Después tenemos esta, are the planets big? The planets, ¿cierto? Es el pronombre personal. Recordemos que lo podemos cambiar con nombres propios. Aquí serían los planetas, varios, plural. Are the planets big? Entonces, ya, como les digo, decir sí o no. Yes, they are big. También lo podemos decir con el pronombre personal. Si no queremos repetir tal cual la palabra de planes. Entonces podemos decir, yes, they are big, porque recordemos que son planetas, ellos. Sería, they are big. O en la última sería, are my friends tired? O sea, ¿están mis amigos cansados? Entonces, no. Your friends, o they aren't tired, ¿cierto? No están cansados. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Any questions about this part? The verb to be with the yes, no question, long way, short way. ¿Alguna pregunta en general sobre todo lo del verbo to be? La parte, la forma larga, la forma de escribir corta, el yes, no questions. Hasta aquí todo hemos entendido. Hasta aquí vamos bien. Guys. Okay. Let's continue with the next topic, which is, vamos a continuar con obviamente el próximo tema, which is, ya nos vamos a meter con the simple present, right? El presente simple. Entonces, tenemos que recalcar, we have to know that the simple present is to express different situations. O sea, es como de expresar diferentes situaciones, pero tenemos que tener en cuenta de que el presente simple no se va a usar para referir o referirnos a algo que estemos haciendo o que esté pasando en el momento. No, ese es otro tiempo. Este es usar, o sea, es como, básicamente, es hablar en el tiempo presente, ¿cierto? Ustedes están en un grupo con un grupo de amigos, entonces van a hablar como se habla en un español. Pueden hablar de sucesos que van a pasar futuros o cosas del mismo presente, ¿cierto? Como decir ahí, to express routines or habits. Se pueden, el presente simple se puede usar para expresar rutinas o hábitos. Y eso lo pueden, y no lo están haciendo en el momento, solamente que es algo que ustedes hacen. Entonces, si alguien dice, what do you do? So you can answer, I play basketball, or they play football, or they play, or they go swimming. O sea, ellos van a nadar, ellos van, ¿cierto? Rutinas o hábitos. Every morning, todas las mañanas salen a caminar, so every morning they go out to walk, ¿cierto? Salen a caminar, walking. Entonces, se va a usar para expresar rutinas o hábitos. Como pueden notar, aquí la estructura gramatical, pues ahorita nos vamos a enfocar, pero pueden ver que obviamente el verbo to be ya aquí en este no tiene nada pues que ver, o sea, no tiene ninguna relevancia. Aquí la relevancia que tiene para usted indicar acción, recordemos que el verbo es para indicar acción, pues obviamente son los verbos ya en general. O sea, jugar, reír, saltar, caminar, ¿cierto? Bailar, todos esos tipos de verbos. Son los verbos que van a estar aquí primordial. Y obviamente, pues los verbos
van a estar en una forma infinitiva que se llama. So here you are going to use the infinitive word verbs in order to express present situations. Van a usar el presente, el verbo en presente, la base, como llama el estado base, para referirse a cosas presentes. So the next one is to express general facts, para expresar hechos, cosas que son así, como básicamente, digamos así, hasta cosas obvias prácticamente. Si usted desenchufa el sonido, pues se va a apagar, ¿cierto? Si usted corta ese cable, la energía pues no va a pasar, ¿cierto? Estoy hablando en un presente. So, for example, here, the earth revolves around the sun, ¿cierto? Está refiriendo, nos están diciendo un dato de que la Tierra gira alrededor del Sol, un hecho, no es algo imaginario, ¿cierto? Pues podemos decirlo que es un hecho. Miren, están en rojo, obviamente, los verbos. Pueden notar de que aquí, porque hay una cosa pues diferente, que es una S en algunos casos, y pueden notar que es como en terceras personas. Dear, estamos hablando de un objeto, una cosa, que entonces sería it. Entonces acá, porque el verbo normal es así, revolve, ¿cierto? Pero ahí están hablando de tercera persona, se le agrega una S, que ahorita vamos a enfocarnos un poquito más con eso. So the next one is to give directions or indications. Entonces, lo típico, usted va a dar alguna dirección o algo, pues lo dice en presente. Usted no lo dice, pues lo dice en presente nada más. Dice, you walk for 200 meters, then you turn left. Yeah? So you walk and 200 meters, 200 metros, then you turn left. O sea, vas a voltear o vas a girar a la de izquierda, left, izquierda, turn es girar. Entonces, es eso, o sea, ustedes no están diciendo realmente lo que están haciendo en el presente, en el momento. Solamente están dando información, están compartiendo, intercambiando información en un tiempo presente. Así es, alguien le está preguntando, how can I get to Ciudad Victoria, pues here in Pereira? Digamos, es un centro comercial acá en Pereira. ¿Cómo llego yo a Ciudad Victoria, el centro comercial Ciudad Victoria? Entonces, pues le van a decir, bueno, gire a la izquierda, si camine de dos cuadras derecho. Entonces, para dar directions, in order to give directions, the simple present you are going to use. So the next is to express programming events. So here, for example, the exam starts at 8 p.m. O sea, también se va a poder usar para eventos que ya están programados, ¿cierto? Que es así, a esa hora, nada más. Entonces, ahí diría, el examen empieza a las 8 de la noche. Es como nuestra clase. The class starts at 12 o'clock, ¿cierto? A las 2 en punto empieza nuestra clase, ¿cierto? Son informaciones, son como les digo, en general es dar información. Es dar información. And the last one is to express repeated events. Expresar eventos repetitivos. It rains every afternoon in the hot season. O sea, que todas las tardes llueve cuando está en la temporada pues de calurosa. So here, as you can notice, the words are different, como les dije, son diferentes al verbo to be, different to the verb to be. You have to, of course, learn and practice and learn a lot of verbs. Pues obviamente vamos a expandir nuestro vocabulario no solamente con palabras que significa mesa, que los colores, sino también con verbos, porque pues si no, pues vamos a tener un vocabulario muy limitado. So we are going to have a limited vocabulary in order to express or speak in English. It's like similar in Spanish. If you're in native language, you don't have enough vocabulary or a big vocabulary, you are going to speak few. You are going to speak a little with
with the rest of the people. O sea, si ustedes, eso incluye en el español, si nosotros, inclusive con nuestro propio idioma, tuviéramos un vocabulario muy limitado, pues no hablaríamos mucho. Pasa también con otro segundo idioma. Si no aprendemos mucho vocabulario y obviamente practicándolo, no vamos a comunicarnos bien o no vamos a expresar nuestras ideas como realmente queremos, ¿cierto? Es que no sé cómo decir esta palabra, entonces me abstengo a decir mi idea o mi opinión. Entonces, questions or everything is clear here until this part. Can I continue or quien tiene preguntas, dudas sobre esta parte, sobre que se pueden usar para rutinas, hechos generales, direcciones, eventos programados o eventos repetitivos. O todo claro. Everything is clear. Guys, questions not? Yeah. José, you have questions? ¿Tienen preguntas? Okay. Everything is clear. So let's continue. Ya vimos pues cómo se debería o tener en cuenta las las formas pues de tener en cuenta pues el uso del simple present, así como vimos cómo tener en cuenta el uso del verb to be, profession, nationalities, names, pues obviamente este tampoco iba a ser la excepción, porque cada tiempo verbal, cada regla, cada gramática tiene su uso. Now we're going to take a look at the grammar structure. So, as I said before, como siempre, como les he dicho antes, con el verb to be, you always are going to put the personal pronoun I. Of course, next you are going to put or write the verb, not to be, the verb in general, play, drink, jump, fight. Bueno, hay una infinidad o casi una gran variedad de verbos que vamos pues a tener que estudiarlos y practicarlos. Infinity, como pueden ver, I like cookies, ¿cierto? El complemento. I like, que sería gustar. Infinity, como les dije, es la forma base, llamémoslo base, o la forma normal del verbo, porque pues hay otras dos formas, que sería pasado y pues otra que sería presente o el perfecto, que se llama. Pero en esta nos vamos a enfocar en la base, en la forma base. Like, ¿ya? I like, infinitive, normal verb, and cookies, the complement. So, I like cookies. Me gustan las galletas. So, next one is, she plays video games, ¿cierto? Ella, verbo, plays, mire que tiene una S que ahorita lo vamos a ver, video games, complemento. Ella juega videojuegos. Recordemos que tenemos el pronombre, el verbo, y necesitamos pues muchos verbos necesitan un complemento para completar, digamos, la acción. Digamos, ahí puede decir, she plays, ella juega. Sí, pero ¿qué juega? Video games, sports, extreme sports, o sea, juegos, videojuegos, deportes o deportes extremos, ¿cierto? Necesitamos como una información ahí extra.
So another examples are you want to go to Brazil. Tú quieres, want, es querer to, want to, go to Brazil, ¿cierto? Quieres ir a Brasil. The next one, he studies, ¿cierto? Miren, esta es la forma base, esta es el verbo normal, study, study. Pero miren que aquí cambió, quité la Y, I changed the Y in order to write IES, para escribir IES. Esto es lo que vamos a ver ahora, que es una regla exclusiva para las terceras personas. So, he studies to the exam of tomorrow, ¿cierto? Él estudia para el examen de mañana. Mire que estamos hablando pues una cosa futura, pero usando obviamente el presente, como les digo. Pueden decir algo, pues es intercambiar información, inclusive puede ser una información pues a futuro, pero un futuro cercano. No puede ser que, o también puede ser, se usa, digámoslo así, cuando ustedes se vayan a referir a un tiempo futuro, pero en específico. To the exam of tomorrow, to the exam of next month, ¿cierto? Pero está ahí el tiempo en específico. Ya el otro futuro, los futuros en inglés, pues a veces, digamos, no es necesario escribir el tiempo a futuro en específico para que sepan que ustedes están hablando en el futuro. Pero por ahora vamos a enfocarnos en el presente. Y esta es to the exam of tomorrow. Entonces ya con esto claro, ¿cierto? No hay alguna duda, solamente es algo básico. Personal pronoun, verb and complement. Personal pronoun o subject, como se llamaría también el sujeto, subject, verb and complement. Es como en el español, sujeto, verbo y complemento. Now, as I told you before, here there are the spelling rules for simple present tense verbs. Estas son las reglas que vamos a tener en cuenta al momento de usar terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? ¿Quién me recuerda a las terceras personas? ¿Alguien recuerda las third persons pronoun? They, He, ¿cierto? He, eran tres. He, uno es he. ¿Cuál sería el otro? they, No, they no es tercera persona. Es tercera, bueno, sí, es tercera persona. Tengámoslo en cuenta. Pueden ser Pero, she, he sí, y they. She is, bueno, he is y it is. Son las terceras ajá, personas. she, he, ajá, ahí vamos a enfocar en algo para aclarar el they. Sí, they es tercera persona, ellos, un grupo de personas, pues terceras, pero es plural, porque es varios. Entonces, ahí los verbos no cambian, porque pues no, digamos en inglés, pues usted no va a decir ellos juegan, sino que estas reglas son para las terceras personas del singular, que serían los que José acabó de mencionar, y también los que dijo del he, she, and it, porque son las terceras personas singulares. La tercera persona plural, que sería el they, no abarca en esta reglas. Solamente vamos a enfocarnos en esas tres que son singulares. Uno, ¿cierto? Entonces, aclaré eso ahí porque, pues, buen punto que dio porque realmente they es tercera persona, pero por ser plural
no abarca pues en este grupo de reglas. So, in the first chart, the left, en el izquierdo, we add es for verbs that end in. O sea, vamos a agregar es a los verbos que terminen en. O, for example, go. The verb ends with O. So you are going to add es. O sea, cogen el verbo go y solamente le agregan es. Goes. The pronunciation is goes. Do. Go es decir, do. Hacer. Como les digo, si termina en o el verbo, van a agregarle es. Yes. So the pronunciation will be does. Right? Does. Do, the normal verb, with the conjugation or with the es adding, you're going to pronounce it does. Lo van a pronunciar como does. Goes, does. Now, the next category, CH. Cuando terminen en CH, ¿cierto? CH. Catch. Se le agrega es. Sola, catches. Watch. Watches. ¿Cierto? Catches. Watches. Como la E, como que la pronuncian. Es como watches. ¿Verdad que se le ¿Cierto? pone ese cuando es tercera persona? Ajá. Se le agrega ese Por ejemplo, también, que es otra. Ajá. cuando digo she studies, se le cambia la pronunciación porque al poner la oración se pone ese al ser tercera persona, Ajá. ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Sí. A la hora de, como estamos usando el verbo con tercera persona, pues obviamente también la pronunciación cambia. Digamos, como como acabas de decir, eh, el verbo normal sería study, pero a la hora de convertirlo o a la hora de usar dicho verbo con tercera persona, pues también va a cambiar la pronunciación un poco. Studies, ¿cierto? Sí, entonces sí cambiaría un poco la pronunciación. Obviamente esa es otra parte de la regla que está en este lado, pero vamos en orden y vamos a empezar con esa que es agregarle es. Cuando terminen en O, CH, SH, wash, push, yes, washes, pushes, double S, cuando terminen con doble S, por ejemplo, kiss, besar, ¿cierto? Kisses, and misses, cuando terminen en X también, cuando vean verbos que terminen en X, for example, fixes, and mixes, right? And the last one is Z, when the verb ends with Z, con Z, buzzes, was. Entonces, cuando los verbos terminen en esas categorías o terminen en esas letras, O, CH, SH, double S, X, and Z, le vamos a agregar ES. Recordemos que esta regla es para las terceras personas singulares. ES. Ahora, esa es una regla porque hay tres. Ahora, vamos ahora a agregarle IS. Entonces, cuando se le agrega IS, como dice acá arriba, para los verbos, for verbs that end in a consonant plus Y, we add IS. Ya, cuando ustedes vean un verbo que las últimas letras, perdón, sean R o consonantes, sabemos que las consonantes son el abecedario quitando las vocales, el resto son las consonantes, ¿cierto? Sabemos eso. Entonces, cuando digamos como Mary, termina las dos últimas letras es R
e Y, o sea, como dice acá, cuando el verbo termina en consonante más Y, lo vamos a agregar IS. Obviamente, la Y va a desaparecer, o la Y va a desaparecer. Mary, for example, here. So, the conjugation will be marries, ¿cierto? Como pueden ver, la IS y la I, pues la Y, la Y, eh, cambia. Y la IS, pues, es la que se agrega. Entonces quedaría gramaticalmente así sería bien escrito. Marries. Another example. Carry. ¿Ya? Carries. Study. La que José dijo. Studies. ¿Cierto? Mire, se le quita la Y, se le acreta la Y y se le pone IS. Se le pone IS. For example, worry. ¿Cierto? Mire, worries, cry, cries, y así pues con todos los verbos que ustedes van a encontrar así, consonantes o y, consonante, y, ¿cierto? Vamos a quitarle la y la vamos a reemplazar con is, flies, replies, hurries, worries, cries, ¿cierto? Esta es la otra. Y por último, the last rule in order to conjugate the verb with third person is when the verb ends with vowel and plus of course y. O sea, cuando el verbo, ahora en el primero era que si terminaba con consonante pues obviamente con la i, pues se le coloca is. Pero aquí es cuando el verbo tiene antes de la Y o la Y una vocal, no se le cambia nada, se le deja tal cual como pueden ver en los ejemplos. Se le agrega solamente la S. Entonces, for example, play, plays, enjoy, enjoys, say, says, stay, stays. Entonces, recordemos, cuando el verbo esté en consonante Y o Y, quitamos la Y y ponemos IS. Y la otra es cuando el verbo termine con A, E, I o U, pues las vocales y obviamente la Y o Y, pues no se le quita, el verbo queda tal cualcito ahí, no, pues tal cual, no se le va a cambiar nada el verbo, pero se le agrega S y ya está. Digamos aquí como están en los ejemplos, ¿cierto? Y obvio, pues la ES para estas categorías que acabo de mencionar, O, CH, SH, double S, X, and Z, right? So this you have to keep always in mind because in order to use the verbs in third person, of course, in simple present, you always have in mind this kind of rules. Entonces, cuando vayamos a usar o vayamos a decir oraciones o vayamos a hablar alguien que es tercera persona, los verbos que vayamos a utilizar, pues, o a la hora de escribir, obviamente la gramática, pues tiene que ser así, catches, goes, does, pero obviamente ahí a la hora de hablarlo, pues la pronunciación también varía, como dijo José, la pronunciación varía también con las terceras personas. So, any questions? Or everything clear here? Aquí están claras esta parte, que yo sé que al principio va a ser un poco enredado, pues que ustedes aprendan las reglas, porque es, digamos, enredado porque a veces nos confundimos, más que todo con la de la Y, consonante Y y vocal Y, ¿cuál es que era? ¿Cierto? Pero obviamente, como les digo, la práctica, no solamente en las clases que vayamos a tener se practica, como vamos a practicar en este momento, sino que también ustedes no necesariamente tienen que ser horas sobre horas practicar, 20 minutos, 15, ¿cierto? Media hora. Practican
lo que acaban de aprender en la clase y listo. Y así van a practicar y practicar, así sea media hora todos los días y van a ver los resultados y eso se les vaya a quedar y no se les va a olvidar como memorizarlo, que es muy diferente, ya que la memorizar, pues comúnmente se memoriza a corto plazo. Entonces, al tiempito de usted dejarlo de usar, se le va a olvidar. En cambio, ya con práctica, practicándolo, escribiendo, diciendo oraciones, hablen solos, no les dé pena en sus casas, practicando, que inclusive yo lo hacía o lo hago acá en mi casa, hablo solo para practicar mi pronunciación, mi fluidez. Entonces son consejos que pueden tener para la hora de practicar. Listen to music, watch TV, of course, in English, or movies or music. You can listen to music in English, or if you can know how is the grammar or the lyrics, you can watch the videos with lyrics, así para que practiquen también cómo se dice y cómo se escribe, pues también lo pueden colocar con subtítulos y así van a saber que, esta palabra se pronuncia así, esta es la que se pronuncia así. Digamos, play esa play se pronuncia place, esta say se pronuncia say, ¿sí ven? Entonces, any questions or everything's clear, guys? Entonces, para terminar, vamos a hacer una pequeña práctica aquí, a short practice section in order to practice not only the simple present, also the verb to be. Vamos a practicar las dos, porque eso es lo que siempre voy a traer con ustedes. Practiquen todo lo que veamos en clase, porque de un momento a otro, voy a poner una práctica donde vamos a usar el verb to be, y el verb to be lo vimos hace semanas, ¿cierto? Pero, los voy a poner a practicar, porque como les digo, la práctica es lo que se tiene que hacer para tener y aprender el inglés. So, the first one, let's practice. As you can see in the slide, we can look at short information about a famous character, ¿cierto? Tenemos una información básica acerca de un personaje o una personaje famosa. So you are going to, some volunteers are going to tell me the information using the verb to be. For example, name, age, nationality, profession. You are going to use the verb to be, remember. But hobbies, you are going to use the simple present, right? Entonces, ¿quién quiere ser el primero? Yeah. ¿Qué tengo que decir? ¿En tercera persona o en la primera? Ajá, esa es la otra. Como sabemos que la tercera persona es la que más nos va a confundir y es la que vamos a tener más problemitas, entonces por eso esta es la práctica. Third person, recordemos, pues es mujer, entonces ya dime. She name is Shakira. Her is Sí, she is, recordemos, usemos el verbo to be. She is Shakira, right? She is 45. 45 of old. She from Colombia.
She is from Colombia or she's from Colombia, right? She profession is singer. Puede ser she is singer, right? She hobbies dancing choreographies. Recordemos en esta parte sería she, recordemos como ya vamos a usar el presente simple, ¿cierto? En los hobbies, bailar y ella pues colecciona anillos. Entonces sería she, ese sería el verbo, ¿cierto? Pero sería dance. She She dance, dance. she dance y she collects. Recordemos, este sería el verbo. She collects She rings, collects. ¿cierto? Ajá. Recordemos que acá como aquí, cuando encuentren verbos que no tengan ninguna de las tres reglas que vimos, agréguele ese. Así. ¿Sí ven, muchachos? Agréguele. Correct. Ajá. Collect, ¿cierto? Esto no, digamos, es un verbo, pero ese no tiene, no termina en CH, ni en O, ni tampoco termina en consonante Y o Y, ni tampoco termina en vocal Y. Por ende, se le agrega S en general. Verbo que usted vea que no tenga los requisitos de las reglas que acabamos de ver, se les puede agregar eso. Los otros, obviamente, si tienen las reglas, tienen que llevárselas de acuerdo a las reglas. Pero si no, you can add S. So, next one. Voy a hacer esa para que podamos entender un poquito más, ¿cierto? So, I have name, ¿cierto? He is James Rodríguez. Recordemos, he is, pues he, pronombre, is, verb to be, James Rodríguez, porque pues recordemos que el verbo to be se usa para referir a nombres también. Entonces, he is James Rodríguez. Now the age, he is 30 years old. Or he is 30 years old. Nationality, he is from Colombia or he's from Colombia. Profession, he is football player or he's football player. En hobbies, ya es donde yo voy a usar o van a usar el presente simple. He plays video games, porque esos son los hobbies de video games, ping pong y go out with friends. So, he plays video games. He plays ping pong. Y he goes out with friends, ¿cierto? Porque ese es el verbo, go. Entonces, tiene la regla, ese tiene una regla que termina en O. Entonces sería la S, goes out with friends. Entonces, hagamos esta. ¿Quién ayudaría a hacer esta ahí? Guys. Teacher, yo. Ya. Sí. My name, ¿lo puedo hacer así? O Inténtelo usar con el tercera persona, ya que pues vamos a dar información pues de alguien más, ¿cierto? Entonces sería she. she name is No, eso, omita el name. Quite el name. She she is Scarlett Johansson. Johansson. Ajá. Y he She, yeah. mm, She is, ¿cierto? 55 years old. Ajá. She is 35 years old, right? He's Next. from
USA. She is from USA. Good. The profession is actress. Yeah, she is actress. Good. She plays Good. is video games Ajá. and cooking. Good. O she cooks, ¿cierto? She Si cooks. decimos, quitándole pues el IN, este ING, quitándole esto, pues este sería el verbo, el base, como les dije, el verbo básico. Entonces, si lo decimos con tercera persona, sería ya con ese, she cooks, ¿cierto? Pero muy bien todo. Y the last picture, para terminar. ¿Puedo intentar? He is Tom Cruise. He is Tom Cruise. And he is 58 years old. Yeah, he is 58 years old. His nationality, no, he is from USA. Good, yeah. His profession is actor. Yeah, he is an actor. Good, he is actor. He, Pues sabemos que Los Simpsons es un programa de televisión, ¿cierto? He watches. he watches The Simpsons and basketball. Yeah, he plays baseball, sino que así se escribe. Baseball, right? And the last one? Extreme sport. Good. He does or he plays extreme sports. Good, good. Entonces, para terminar con la clase, ya vimos el presente simple y para que pues sabemos para qué se va a referir, para qué lo podemos usar. Entonces, con esto pues vamos a terminar la clase. So, the class of today is over, is finished, but you have to practice, of course, as I said before, you need to practice not only the simple present, but also the verb to be. Van a practicar no solamente el que acabamos de ver, sino también el verbo to be, con los apuntes, y también recuerden de que esto tiene pues, esto se va a subir a YouTube por si tienen dudas que no se pueden responder pues ya después de que termine la clase. Entonces van a tener ahí el video. Entonces, have a nice day, goodbye, y practiquen. Bye. Goodbye.